Ok, voy a mostrarles cómo es la interacción entre SAP 2000 y lo que es CP Ingenieros. Con estas nuevas actualizaciones de ambos programas se ha generado una interacción mucho mejor de la que antes teníamos. Para eso tengo este proyecto que es de acero. Está conformado por vigas y pilares de acero para hacer esta pequeña muestra. Entonces, vamos a ver los perfiles que tenemos. Y como pueden ver, tenemos perfiles W14 por 90 para lo que son las columnas y perfiles W21 por 93. Entonces, acá vamos a hacer un cálculo rápido, ¿verdad? Solo con el peso propio. El caso modal lo tengo desactivado y vamos a correr el programa. Entonces, vamos a generar o a ver lo que son las reacciones en la base, que son los datos que vamos a verificar que con esta interacción, tanto en SAP como en CIPE, tenemos los mismos. Vamos a cada file a exportar y le vamos a dar en exportar un archivo IFC. Entonces, y acá está lo interesante, acá vamos a seleccionar en análisis estructural. Entonces, vamos a dejar en unidades metros por toneladas y vamos a guardar nuestro archivo en la siguiente carpeta, dejándole este nombre. Vamos a darle guardar y aquí OK. Acá nos sale en cuánto frame tenemos y vamos a darle OK. Y pues ya se ha generado nuestro archivo. Y antes de pasar a CIPE, vamos a ver las reacciones en la base tabuladas para que podamos constatar los datos acá, tanto en SAP como en CIPE. Nos tiene que resultar los mismos datos. Entonces vamos a aplicar y acá está. Estos son los datos que vamos a verificar en estas columnas como ejemplo del que le estoy hablando. Entonces vamos a abrir lo que es el el CIPE. Vamos a abrir CIPE 3D y vamos a crear un nuevo modelo. Vamos a ponerle un nombre que sea SAP CIPE y vamos a darle en aceptar. Acá vamos a seleccionar, en vez de obra vacía, vamos a seleccionar introducción automática IFC. Entonces, una vez que seleccionamos esta opción, le damos en aceptar y vamos a buscar el archivo que acabamos de crear. Le damos en abrir y como pueden ver acá, vamos a agrandar un poco esta ventana y pues ya vemos los perfiles acá, tanto los de 14 por 90 para las columnas como los perfiles 21 por 93 para las vigas. Damos en siguiente. Todas estas configuraciones las vamos a dejar por defecto. Ya sabemos que para los materiales tenemos varios tipos. De igual manera, ya trabajando un proyecto, pues todos estos datos los podemos modificar una vez ya tengamos cargado todo. Igual para los manuales,
o normas, y acá está nuestro modelo, y aquí pues nos lee los perfiles antes mencionados. Y acá pues en los perfiles asignados aún dice no definido, que es lo que únicamente toca hacer en esta parte, definir los perfiles. Entonces vamos a definir lo que es el perfil de columna. Acá pues solo tenemos perfiles europeos, por lo que nos toca cargar los perfiles americanos, ¿verdad? Seleccionando acá esta opción y vamos a seleccionar de la ISC. Y acá están los perfiles W, vamos a darle a aceptar. Y acá se nos cargan toda la perfilería correspondiente. Únicamente nos toca buscar el que corresponde, que en este caso es el 14x90, y le damos en aceptar. Una vez cargado este, ya está definido. Vamos a definir el perfil de la viga haciendo el mismo proceso, ¿verdad? Únicamente que ahora acá ya no aparece cargado los perfiles W, y vamos a buscar el de 21x93. Vamos a aceptar y terminar. Y acá pues ya se nos ha cargado el modelo que viene de SAP. Vamos a dejarlo de manera unifilar, y también, como pueden ver, ya tiene la definición de los apoyos como empotrados. Entonces vamos a calcularlo. Le decimos que no acá, y aquí que no las compruebe las barras, le damos a aceptar, y pues ya se nos ha calculado. Únicamente vamos a ver acá las reacciones, únicamente el peso propio, ¿verdad? Estas son las columnas en las cuales vamos a hacer los comparativos que le he venido comentando. Y pues yo creo que es bastante interesante esta opción. Si antes bien podíamos hacer una interacción un poco menos directa, digámoslo, de alguna manera, ¿verdad? No como la que le estoy mostrando ahorita. Y si pueden ver, para la reacción de F1 tengo 0.06, acá en el CP 0.058 con 3 decimales, pues prácticamente el mismo. Para F2 tengo 0.4 y acá 0.42, y para la F3 2.29, lo que corresponde igual. Y así podemos ver también en estas columnas, y en cada una de ellas tenemos los resultados casi que 100%, digamos, si no es que están al 100%, ya viéndolo con 3 decimales también en SAP. Y bueno, me parece que esta información, ¿verdad? Para los que estamos en el mundo de los diseños estructurales, pues nos sirve bastante, porque como sabemos podemos hacer cualquier tipo de análisis en SAP, pero lo que es la generación de las conexiones pues no lo tiene a como lo tiene SIP, que eso nos ayuda o nos agiliza el trabajo un montón.